Hola con todos, mi nombre es Jorge Claro Gaspar, alumno del ISIL del curso de Diseño y Programación de Base de Datos. El tema que se va a tocar es acerca de la normalización. ¿Qué es la normalización? La normalización nos permite obtener un conjunto adecuado de las relaciones, de tal forma que el esquema de la base de datos incluya el mínimo número de atributos necesarios para dar soporte al requerimiento del sistema. Con esto nos saldría más fácil de acceder a la base de datos y sobre todo mantendremos los datos con una redundancia mínima. Ahora, en una base de datos normalizada, las actualizaciones se consiguen con un mínimo número de operaciones, se reduciría el mínimo espacio de almacenamiento, ya que con esto evitamos los datos repetitivos. Ahora, en una base de datos no normalizada, lo que presentaríamos son anomalías de actualización. Entonces, en una base de datos normalizada, como por ejemplo, si yo elimino al trabajador Juan, todos los datos relacionados con ese trabajador deberían eliminarse sin problemas. Con eso ya no presentaríamos anomalías de actualización. Ahora, vamos a tocar tres formas normales. Si nosotros aplicamos estas tres formas normales, pues básicamente ya nuestra base de datos está lista para ser implementada. ¿Cuál es la primera forma normal? Evitar campos repetitivos, procurar tener campos con valores atómicos, procurar dependencia funcional de los atributos no clave hacia el atributo clave. Explicamos mejor con esto con un ejemplo. Si tenemos el código alumno y el número de alumno y el número de asignaturas, en la primera tupla vemos que tenemos el primer código 01 y el alumno Manuel y la asignatura matemática. Como vemos acá, ya esto es un valor atómico. ¿Por qué? Porque tiene un solo dato en una sola columna. En cambio, si vemos la segunda fila, Juan presenta ya dos datos en una columna de asignaturas. Entonces, ¿cuál sería cómo aplicaríamos la primera forma normal? La primera forma normal aplicaríamos con aplicar una tabla auxiliar. Ponemos el código de alumno, número de alumno, 01 Manuel. Y en otra tabla auxiliar pondríamos el código del alumno, el número de asignatura. Con esto ya pondremos el código de Juan con asignatura matemática y más abajo el código de Juan con la asignatura lenguaje. Esa sería la primera forma normal. ¿Cuál es la segunda forma normal? La segunda forma normal ¿qué es lo que se debe hacer? Es hacer primero la primera forma normal y luego es evitar la dependencia parcial. Explicamos mejor también esto con otro ejemplo. Tenemos el código de empleado, el código de departamento, tenemos nombre, departamento y años. Como vemos aquí tenemos estos dos son la llave primaria. Entonces, nombre depende del código de empleado y departamento depende del código de departamento. Pero años no depende solamente del código de departamento. Años depende del código de empleado con el código de departamentos. Entonces, para aplicar la segunda forma normal, la forma correcta que se debería hacer es crear una tabla auxiliar con el código de empleado, con el nombre, el código 1 Juan, el código 2 Pedro, y en otra tabla deberíamos crear el código de departamento con el departamento. Y en una última tabla auxiliar tendríamos el código de empleado con el código de departamento y los años. Con eso cumpliríamos la segunda forma normal. Ahora, ¿cuál es la tercera forma normal? La tercera forma normal, para aplicar la tercera forma normal, tenemos que aplicar la segunda forma normal y evitar la dependencia transitiva. ¿Qué es la dependencia transitiva? Si por ejemplo yo tengo X, depende de Y depende de Z, se puede decir que X depende transitivamente de Z. Esa es una dependencia transitiva y eso es lo que deberíamos evitar. Entonces, si tenemos un código alumno, tenemos nombre, tenemos curso y tenemos aula, el nombre depende del código de alumno, el curso depende del código de alumno, pero el aula no depende del código de alumno, el aula depende del curso. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? ¿Cómo aplicaríamos la tercera forma normal? Sería creando una nueva tabla donde esté el curso y el aula. Y en otra tabla auxiliar tendríamos el código, el nombre y el curso. Con eso ya estamos aplicando la tercera forma normal. Y esas son las tres formas normales que quería explicarle en este corto video. Muchas gracias.